Noticias de hoy Ecuador 2 de marzo 2019 /vertical Moreno invita a Guaidó para que reciba respaldo popular. El presidente de la República, Lenín Moreno, invitó este jueves a Ecuador al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para que reciba una muestra del respaldo popular. He conversado con el presidente @Guaidó. Le he invitado a Ecuador para que reciba el afecto y respaldo de un pueblo que ama la democracia, expresó Moreno en un mensaje en su cuenta de Twitter, sin dar más detalles. El sorpresivo anuncio del mandatario se suma a los gestos que ha tenido el gobierno para reconocer a Guaidó, aunque la representación diplomática de Venezuela en Quito aún está a cargo de funcionarios ligados al ejecutivo de Nicolás Maduro. Ecuador también ha expresado su posición contra una eventual intervención en Venezuela, pero ha reclamado elecciones libres lo más pronto posible. La crisis política venezolana se acentuó en enero pasado, cuando el entonces jefe del Parlamento, Guaidó, anunció asumir funciones de presidente encargado tras desconocer el nuevo mandato de Maduro, elegido en unos comicios que, según denunció, fueron fraudulentos. Guaidó designó poco después a sus representantes diplomáticos en varias naciones, entre ellas Ecuador. El pasado 7 de febrero, el gobierno otorgó el beneplácito a René de Sola Quintero como nuevo embajador de Venezuela en representación de Guaidó, aunque la legación diplomática en Quito aún está manejada por funcionarios ligados al gobierno de Maduro. Ecuador también ha expresado su pesar por la crisis que sacude a Venezuela y por el aumento del flujo migratorio de ciudadanos venezolanos al país. Sobre este particular, el gobierno de Ecuador anunció que extenderá hasta marzo la declaración de emergencia que aplica en varias provincias del país desde el año pasado por el flujo migratorio de venezolanos. La Cancillería informó que la medida se aplicará en las provincias de Carchi, Pichincha y El Oro, que fueron las más afectadas hace algunos meses por el inusual flujo masivo de ciudadanos venezolanos. Según cifras de la Cancillería ecuatoriana, en los últimos 4 años han ingresado en Ecuador más de 1,3 millones de venezolanos, de los cuales unos 250,000 permanecen aún en territorio nacional. Juan Guaidó vendrá este 2 de marzo a Ecuador para recibir respaldo. El presidente interino de Venezuela Juan Guaidó estará este sábado en Ecuador, probablemente en horas de la tarde, confirmó este viernes el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno. Moreno, quien cumple actividades en Guayaquil, anunció que la invitación que le hizo a Guaidó fue aceptada, por lo que el presidente venezolano retornará de su periplo por países del sur del continente mañana sábado. El mandatario dijo que el jueves conversó con él y le hizo la invitación para que sepa que tiene todo nuestro respaldo por ese cambio sustancial que quiere introducir en un país tan querido como Venezuela. Ya vendrán días mejores, ya las tinieblas quedarán atrás así como lo hemos hecho los ecuatorianos. Abrir paréntesis. Cerrar paréntesis. Con la participación de todos, ciudadanos, medios de comunicación, inclusive la oposición política, estamos construyendo un país que estamos alejándolo cada vez más de esa noche oscura del socialismo del siglo XXI.
El presidente ecuatoriano en breves declaraciones dijo que la cita será a las 15 del sábado 2 de marzo. Aunque no precisó el lugar, funcionarios aseguraron que el encuentro será en Salinas, a donde se prevé se desplace Moreno debido al feriado de Carnaval. Manifestó que el día de mañana estará encantado de reunirse con nosotros y gozar de la hospitalidad de los ecuatorianos, agregó Moreno a periodistas en Guayaquil. El viernes Guaidó fue recibido con honores de jefe de Estado en Paraguay por su par Mario Abdo. Luego fue recibido por el presidente de Argentina, Mauricio Macri. Desde Buenos Aires, Guaidó confirmó su visita. Mañana estaremos en Ecuador y estamos tratando de coordinar las horas con otros países. Ya evaluaremos la próxima gira internacional. Guaidó es reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 gobiernos del mundo. Desde Brasil, el jueves anunció que a más tardar estará de vuelta el lunes en Caracas pese a las amenazas recibidas por una orden de prohibición de salir de su país. Él salió hacia Colombia el pasado viernes 22 cuando en Cúcuta, Colombia, se realizó el concierto Venezuela a Idlibe. Lenín Moreno confirmó que este 2 de marzo del 2019 recibirá a Juan Guaidó. El presidente de la República, Lenín Moreno, informó que recibirá a Juan Guaidó en Ecuador a las 16:30 de este sábado 2 de marzo del 2019, en Santa Elena, en la costa. Así lo anunció la tarde de este viernes 1 de marzo tras un conversatorio con 8 mujeres de diversos sectores a propósito del Mes de la Mujer, que se desarrolló en el Centro Cívico de Guayaquil. El jefe de Estado comentó que personalmente conversó con el autoproclamado presidente de Venezuela, que es reconocido por más de 50 países del mundo, entre ellos Ecuador. Moreno recordó que el jueves 28 de febrero le hizo la invitación en nombre del pueblo ecuatoriano y que él aceptó. Dijo que espera que en la visita sienta el cariño, el afecto, el respaldo de este pueblo que es extraordinariamente amante de la democracia. En la reunión se le reiterará que cuenta con el apoyo ecuatoriano por el nuevo proyecto país que encabeza. Por ese cambio sustancial que quiere introducir a un país tan querido bolivariano, como es la patria querida Venezuela. Ya vendrán días mejores, ya las tinieblas quedarán atrás, así como lo hemos hecho los ecuatorianos. En esa línea, afirmó que en Ecuador, con la participación de todos, se está construyendo un país que se va alejando del socialismo del siglo XXI. Ecuador ante una bicefalia diplomática de Venezuela. 2 días después de presentar sus cartas credenciales, el nuevo embajador de Venezuela en Ecuador, René de Sola, designado por Juan Guaidó, la embajada venezolana en Quito sigue funcionando con regularidad, pero bajo la dirección de los diplomáticos de Nicolás Maduro. De Sola, un abogado venezolano que reside en Quito desde hace más de 14 años, casado y con hijos de doble nacionalidad, presentó las credenciales el lunes al canciller ecuatoriano, José Valencia, después de que el mes pasado el gobierno de Lenín Moreno reconociera la presidencia interina de Guaidó.
Ese respaldo y la designación por parte del presidente interino de un representante diplomático al máximo nivel, abrieron todo tipo de interrogantes legales sobre cómo se manejaría a partir de ahora la relación diplomática y consular entre ambos países, y si la embajada en Quito quedaría bajo control del nuevo embajador. Fuentes de la legación venezolana han declinado pronunciarse sobre el futuro, pero EFE ha constatado que, mientras tanto, el trabajo en la legación continúa con su rutina habitual y las visitas de decenas de venezolanos que acuden a diario a sus consulados en Quito y Guayaquil en busca de asistencia. También sigue en funciones el encargado de negocios Pedro Sassone, máximo representante diplomático desde la expulsión en octubre de la jefa de misión Carol Delgado, a raíz de unas declaraciones del ministro venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez, que acusó de mentiroso al presidente Moreno. Ante esta situación, no se descartaba que De Sola acudiera a la embajada para reunirse con Sassone, encuentro del que por el momento no se tiene noticias, así como tampoco acerca de si tendrá lugar alguna acción de traspaso o delegación de funciones. Esa posibilidad se antoja remota de momento por las implicaciones políticas que tendría para el régimen de Nicolás Maduro. Ecuador, en ese sentido, mantiene su relación con Venezuela entre dos doctrinas, la de la legalidad y la de la funcionalidad operativa, es decir, la de seguir abordando materias consulares con el Ejecutivo efectivo de Venezuela. Mantenemos contacto con los consulados venezolanos aquí e igualmente mantenemos nuestros consulados en territorio venezolano. Por supuesto, esto no implica ningún tipo de reconocimiento, dijo a EFE una alta fuente de la Cancillería ecuatoriana. Reiteró que el gobierno de Ecuador ha reconocido a Guaidó, pero eso no impide el contacto con las autoridades consulares designadas por Maduro en virtud del afán de atender los requerimientos ciudadanos. Esta comunicación es también necesaria, por ejemplo, para que los aviones del programa de retorno a la patria fletados por el gobierno de Maduro lleguen a Ecuador y trasladen a su país a emigrantes en situación de vulnerabilidad, y que de lo contrario, sus problemas recaerían en las autoridades ecuatorianas. También para preservar las relaciones comerciales y hasta la situación de estudiantes ecuatorianos que completan sus estudios de posgrado en Venezuela. En ese sentido, y dentro de la ambivalente situación creada, la comunicación entre la Cancillería ecuatoriana y los representantes del gobierno de Maduro en Quito continúa de forma fluida. Con todo, el Ministerio de Exteriores se ha abstenido de convocar en el último mes a Sassone, que ostenta tanto la máxima autoridad consular como política de su país. Ello porque De Sola no tiene ninguna autoridad operativa ni está en capacidad de resolver los problemas de 250.000 de emigrantes venezolanos que se han radicado en Ecuador, pese a sus numerosos encuentros con ellos. El embajador mantiene mutismo mediático desde su nombramiento y no se ha pronunciado sobre sus intenciones, ni respondido a los requerimientos de EFE sobre si ha contactado con Sassone o cuáles son sus atribuciones como representante de un gobierno que en la práctica no tiene control alguno sobre la administración del Estado. En esta coyuntura,
La diplomacia ecuatoriana aborda su relación con Venezuela desde una bicefalia diplomática que hasta el momento parece traducirse en la práctica en un diálogo con dos representantes, ambos reconocidos oficialmente. La pregunta aún sin resolver es si dentro de esta ambivalencia, Ecuador seguirá manteniendo un canal de comunicación política con Maduro o lo reducirá a nivel consular. Según la práctica diplomática, cualquier decisión sobre el futuro de la embajada venezolana sería objeto de un principio de reciprocidad con Caracas. Hasta la fecha, y no obstante el reconocimiento a De Sola, Ecuador no ha notificado a Venezuela que su encargado de negocios y representante gubernamental en Quito haya dejado de serlo.